Señor vicepresidente, usted ahorita durante el desayuno hablaba de la necesidad de que el presidente Juan Manuel Santos se reúna con el ahora senador Álvaro Uribe, precisamente en esa calidad como senador. ¿Por qué la importancia de esa eventual reunión y el llamado que usted les hace? Es que yo creo que el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y del vicepresidente de la República y de cada uno de los ministros y ministras tiene un deber, que es el de buscar una relación armoniosa con el Congreso de la República como institución de la democracia. Y creo que es deber del gobierno nacional también dialogar con cada uno de los partidos y movimientos políticos que tienen representación parlamentaria. Y en ese sentido creo que el presidente Juan Manuel Santos debería buscar un diálogo y un entendimiento con el senador Álvaro Uribe, presidente de la República, y con toda la bancada del Centro Democrático, lo mismo que con el senador Robledo y con toda la bancada del Polo Democrático. ¿Vendrían ustedes de esa reunión? Pues a mí no me lo han solicitado, y como no me lo han solicitado, pues no me corresponde meterme en ese tema. Vice, a propósito pues, del tema, se vio que en la plenaria ya hubo disparos de un lado y del otro, el ambiente estuvo muy pesado en cuanto a los uribistas, los artistas, desde el Polo, en fin. ¿Qué mensaje le daría usted a los congresistas para afrontar este nuevo periodo, pues ya que se avisora un tema muy pesado allí? Yo creo que ha habido términos muy fuertes. Afortunadamente no ha habido disparos, en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que el Congreso de la República, sin coartar el derecho a la libertad de expresión, sí creo que cada uno de los senadores y representantes de la Cámara deberían dialogar más entre ellos para defender en primer lugar al Congreso de la República como institución de la democracia y para enviar un mensaje muy positivo hacia el país de reconciliación y de perdón. El país necesita menos polarización y más soluciones. El país necesita que el Congreso de la República contribuya a un camino de equidad social y de lucha contra la violencia y de lucha por la paz de nuestro país. A pocos días de terminar la vicepresidencia, vicepresidente, ¿qué le queda a los colombianos en esta vicepresidencia o su mandato? Pues yo como vicepresidente de la República cumplí las funciones que me definió el señor presidente de la República. Él definió desde agosto del año 2010 que yo me encargara de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y a eso me he dedicado a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, y en las relaciones con la comunidad internacional. Yo creo que he contribuido a consolidar a Colombia como un país en progreso en materia de la promoción y defensa de los derechos humanos. He contribuido a mejorar sustancialmente las relaciones de Colombia con la comunidad internacional, tanto de Naciones Unidas como a nivel interamericano. Y he contribuido también a que en Colombia se consolide una política pública a partir de una relación estrecha entre la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado colombiano. Yo creo que ahora tenemos que trabajar para que esa política pública en derechos humanos se pueda expresar en cada gobierno local, en cada gobierno regional y a nivel nacional. Y reitero que sería un error político del presidente de la República llegar a abandonar su responsabilidad en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. No olvidemos que tratados de libre comercio como el de Estados Unidos, el Canadá y el de la Unión Europea tienen el componente de promover la defensa de los derechos humanos. Y creo que si el presidente de la República abandona la política de derechos humanos, se ven muy afectados los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Vice, en ese camino de los derechos humanos, no sé si tuvo ya conocimiento de un aviso clasificado que está generando controversia específicamente en Cali, y es que estaban solicitando a una ayudante de un consultorio que fuera mujer
y que fuera de raza blanca. Entonces quiero por favor su opinión al respecto y aprovechar también para preguntarle por el tema de James, ¿cuál es su opinión frente a esta noticia pues, que nos está alegrando a todos los colombianos? Pues el hecho de que para cualquier cargo público se pida que sea mujer no es malo. No es malo porque yo creo que en Colombia necesitamos vincular más a las mujeres a las diferentes actividades de gobierno, empresariales y sociales. Lo malo es la discriminación. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país diverso. Es un país de gente blanca, mestiza, de gente afrodescendiente, indígena, y por lo tanto me parece que poner como condición para ocupar un cargo público solamente pertenecer a una determinada raza es un acto de discriminación. Ahora, sobre James Rodríguez, yo creo que James es un patrimonio del fútbol colombiano. Es un gran jugador de fútbol y todos queremos que le vaya muy bien al Real Madrid. Yo creo que él puede cumplir un papel destacado en el Real Madrid. Ahora lo importante es que todos contribuyamos a una cadena de oraciones y a una cadena espiritual de afecto y de solidaridad con James Rodríguez. Vicepresidente. No, ante este nuevo panorama del Congreso con los dos sectores de oposición, sectores de izquierda y el centro, ¿cómo vislumbra usted los debates en torno al tema de la paz, la posibilidad de que los guerrilleros hagan política, la justicia transicional, la dejación de armas, los escenarios del posconflicto? ¿Cómo vislumbra usted todo este panorama de frente a este tema de la paz? Primero, defender el Congreso de la República como una institución de la democracia. Y como todo poder legislativo, nuestro Congreso es heterogéneo. Así lo definió la población de Colombia el pasado 9 de marzo. Fue la población de Colombia que eligió la diversidad política del Congreso de la República, representada en el Senado y en la Cámara. No fue el gobierno que lo definió, fue la población con su voto que definió esa diversidad política y social. Segundo, yo creo que el Congreso puede ser una institución que ayude mucho a la equidad social, a la defensa de los derechos humanos y a la búsqueda de la paz del país. Y en tercer lugar, yo creo que las guerrillas de Colombia tienen que tomar una decisión, que es decirle a la población de Colombia que cesan todas las acciones violentas contra la población de Colombia. Porque asesinar a una niña de 3 años en Arauca, dejar herida a su mamá y a su papá, que es un humilde policía que prestaba los servicios en Arauca, no es ningún acto revolucionario. Es profundamente contrarrevolucionario lo que hizo las guerrillas en Arauca. Al asesinar a una niña de 3 años, dejar a su mamá, que es una humilde mujer, y a su padre, que es un humilde policía que prestaba los servicios en Arauca. Creo que las guerrillas, yo invito a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, que le exijamos a las guerrillas, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, que se comprometan a firmar el acuerdo final de paz en el año 2014. precisamente sobre ese tema, señor vicepresidente, el 16 de agosto se espera que viaje el primer grupo de víctimas a La Habana con miras a la discusión del quinto punto de la agenda. Se está ya analizando la metodología de selección de estas víctimas. ¿Qué recomendaciones hacer el gobierno de las FARC de cara a la discusión de este punto? Primero, que de común acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional han definido que sea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Universidad Nacional las que definan la delegación de las víctimas del conflicto armado interno en La Habana, Cuba. Segundo, yo creo que las guerrillas de las FARC deberían pedir perdón públicamente a las víctimas del conflicto armado interno y a la población de Colombia por todos los daños que han causado con la violencia. Y obviamente el Estado colombiano es el primer responsable en reparar a las víctimas del conflicto armado interno. El Estado colombiano tiene que exigirle a las guerrillas de las FARC contribuir a la reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Son víctimas del Estado, son víctimas de los paramilitares y son víctimas de las guerrillas.
y por lo tanto yo creo que tiene que haber un compromiso entre el Estado y las guerrillas de las FARC, no solamente para firmar el acuerdo final de paz, sino también para comprometerse públicamente a la no repetición de esos temas. Los voceros del Estado y las guerrillas deben de comprometerse entre la población colombiana y la comunidad internacional de nunca más contribuir a que hayan víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Vice, nos hacía usted una pregunta y se la devuelvo. ¿Qué pasaría si no se firmara entonces el proceso de paz este año? ¿Qué pensaría usted? Pues que sería muy negativo. Yo creo que sería muy negativo para el gobierno y para la población de Colombia. Y yo creo que es un grave error político de las guerrillas de las FARC dilatar la firma del acuerdo final de paz. Yo creo que las guerrillas de las FARC deben de entender, como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, que es mucho más fácil explicar la participación política de los guerrilleros, incluso su participación en instituciones del Estado y en el sector privado, si se firme el acuerdo final de paz. Porque si no se firme el acuerdo final de paz, esto se vuelve un debate teórico y se vuelve más difícil de explicar. Y yo creo que la firma del acuerdo final de paz es para que las guerrillas cesen todo tipo de acciones violentas y violadoras del derecho internacional humanitario contra la población civil colombiana. Dice una pregunta con el tema del inicio de los diálogos con el ELN. Se iniciaron, pero todavía no se ve que hayan iniciado, ni se ha definido algunos puntos o algo así como con los de las FARC. ¿Qué decía al respecto? Pues que todas las acciones violentas de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional son contrarias al espíritu de este diálogo entre el gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional. De las guerrillas colombianas, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, necesitamos menos palabras y más hechos de paz. Y yo creo que un primer hecho de paz es que cesen todo tipo de acciones violentas contra la población civil y contra la infraestructura económica y social del país. Porque nadie cree que las guerrillas están buscando un camino de paz si al mismo tiempo están disparando contra la paz. Se dice que el nuevo vice va a ser fuerte en temas de transporte, infraestructura, vivienda. ¿Cree usted que desde esta vicepresidencia se va a dejar el tema de los derechos humanos? Eso lo define, lo que va a ser el nuevo vicepresidente de la República, lo define el presidente Juan Manuel Santos Calderón, no Angelino Garzón. Dice, ¿qué mensaje le entrega a su sucesor, Germán Vargas Lleras? Pues yo al doctor Germán Vargas Lleras lo que tengo que es informarle lo que yo he hecho por mandato del presidente de la República en lo referente al diálogo social, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Se lo voy a dejar por escrito en lo que se llama una rendición pública de cuentas, que será entregada también a los medios de comunicación, a los senadores y representantes a la Cámara, y también será entregada al señor presidente de la República, al señor procurador, al señor defensor del pueblo, al señor fiscal y a la señora contralora. Es mi deber entregar una rendición pública de cuentas como un derecho de la ciudadanía y como un deber de obligatorio cumplimiento del vicepresidente de la República. Lo mismo creo que deben de hacer todos los servidores públicos. Pero yo no tengo facultad constitucional para definir qué es lo que tiene que hacer el vicepresidente de la República. Esa facultad la tiene el presidente de la República. Listo. Bueno, muchas gracias.